Mucha gente cree que el arrepentimiento financiero siempre viene de gastar de más en una noche de fiesta, de apostar en el casino o de invertir en una criptomoneda que se va a cero en una tarde. Pero mi mayor error no fue perder dinero en una mala jugada, sino aceptar un salario que, sobre el papel, me convertía en el hombre más exitoso de mi círculo social. Acepté este trabajo puramente por los dígitos en el contrato y, 3 años después, mientras miro el saldo de mi cuenta y las cicatrices de mi salud mental, me doy cuenta de que fue la decisión más costosa de mi vida. No fue solo una pérdida de tiempo, fue un retroceso patrimonial y humano del que aún no sé si podré recuperarme. Si alguien me hubiera dicho en aquel entonces que ganar el doble de mi sueldo anterior me dejaría con la mitad de los ahorros y el triple de deudas, me habría reído en su cara. Parecía matemáticamente imposible. Pero la lógica del dinero a veces es perversa y hoy entiendo que hay sueldos que no son ingresos, sino préstamos que la vida te cobra con intereses usurarios en forma de salud, relaciones y tiempo que nunca vuelve. Hace 4 años, mi vida era lo que muchos considerarían cómoda. Trabajaba en una empresa de logística mediana. Tenía un cargo de analista senior, ganaba lo suficiente para pagar un departamento pequeño pero acogedor, tenía un fondo de emergencia que crecía lentamente y, lo más importante, mis fines de semana eran sagrados. Podía leer, visitar a mi familia o simplemente no hacer nada. Pero en el mundo moderno, la comodidad se siente como estancamiento. Cada vez que abría redes sociales o hablaba con antiguos compañeros de universidad, sentía que me estaba quedando atrás. Ellos hablaban de bonos de fin de año de 5 cifras, de departamentos con gimnasio privado y de viajes a Europa. Yo me sentía pequeño. Por eso, cuando un reclutador de una prestigiosa firma de consultoría internacional me contactó por LinkedIn, sentí que finalmente mi momento había llegado. La oferta era impresionante, un incremento del 120% sobre mi salario base, un bono anual garantizado si cumplía objetivos y beneficios que incluían un seguro médico de élite. Mi mente nublada por la ambición solo hizo una operación simple: si con X dinero vivo bien, con 2.2x seré rico en 2 años. Firmé el contrato sin leer la letra pequeña de la cultura laboral, sin investigar la rotación de personal y sin preguntar por qué la vacante se abría cada 8 meses. Solo vi los ceros en el papel y sentí una euforia que resultó ser el primer síntoma de mi ruina. El primer mes fue lo que yo llamo la luna de miel del consumo. Cuando recibí mi primer cheque, la cifra era tan alta que sentí una especie de invulnerabilidad. Esa misma tarde, fui a un concesionario. No necesitaba un auto nuevo, mi sedán de hace 5 años funcionaba perfectamente. Pero en el estacionamiento de mi nueva oficina solo había marcas alemanas y camionetas de lujo. Sentí que para ser respetado en las reuniones de estrategia, debía proyectar el mismo éxito que mis pares. Salí de ahí con una deuda a 5 años y una cuota mensual que devoraba el 30% de mi nuevo y flamante sueldo. Fue mi primer paso hacia la jaula. Luego vino el departamento. Mi antigua vivienda estaba a 40 minutos de la nueva oficina. Con las jornadas de 12 horas que empezaron a imponerse desde la segunda semana, esos 40 minutos se volvieron insoportables. Decidí mudarme a un edificio exclusivo a solo 3 calles del trabajo. El alquiler era exactamente el triple de lo que pagaba antes. Me convencí a mí mismo de que estaba invirtiendo en mi productividad y que el tiempo ahorrado en transporte compensaría el gasto. Lo que no calculé es que ese edificio venía con un estilo de vida asociado, gastos de mantenimiento elevados, propinas obligatorias y la presión de amueblarlo para que estuviera a la altura de las visitas que nunca tenía tiempo de recibir. A los 3 meses, la realidad del trabajo empezó a golpear. Mi jefe, un hombre que se jactaba de no haber tomado vacaciones en una década, esperaba lo mismo de mí. El teléfono no dejaba de sonar a las 10 de la noche,
Los sábados había reuniones de alineación y los domingos se preparaban los reportes para el lunes. El problema económico no apareció como una falta de efectivo, sino como una erosión silenciosa de mi autonomía. Como ya no tenía tiempo para cocinar, empecé a pedir comida a domicilio en cada cena. Como no tenía tiempo para limpiar, contraté un servicio de limpieza profunda 2 veces por semana. Como estaba exhausto para lavar mi ropa, la llevaba a una lavandería de lujo que entregaba todo planchado. Mi costo de vida se infló de manera artificial para compensar la falta de tiempo que el propio trabajo me generaba. Lo más insidioso fue el gasto emocional. El estrés de manejar cuentas millonarias y de estar bajo la lupa constante de una gerencia implacable me generaba una ansiedad que solo lograba mitigar comprando cosas. Me lo merezco, se convirtió en mi mantra. Me lo merezco por trabajar 14 horas. Me lo merezco por aguantar los gritos del director. Me lo merezco por no ver a mi madre en 3 meses. Así, mi guardarropa se llenó de trajes de diseñador que solo usaba para ir a sufrir a la oficina, y mi casa de gadgets tecnológicos que apenas sacaba de la caja. Estaba gastando dinero para comprar fragmentos de felicidad que duraban apenas unos minutos. Al llegar al primer año, me di cuenta de una paradoja aterradora. A pesar de ganar más del doble que en mi empleo anterior, mi capacidad de ahorro real era menor. Entre la cuota del auto, el alquiler elevado, los servicios externalizados y las compras impulsivas por estrés, mi margen de maniobra era mínimo. Estaba atrapado. No podía renunciar porque mi estilo de vida ahora dependía obligatoriamente de ese sueldo alto. Había construido una estructura de gastos que necesitaba que yo siguiera siendo un esclavo corporativo para no colapsar. La libertad financiera que buscaba se había convertido en una dependencia absoluta del próximo depósito. La escalada del conflicto interno llegó a su punto máximo durante una auditoría regional. Me asignaron la consolidación de datos de 3 países diferentes. Durante un mes entero, mi rutina consistía en trabajar de 8 de la mañana a 2 de la mañana, dormía en el sofá de la oficina o, si tenía suerte, 4 horas en mi cama. Dejé de ir al gimnasio, mi piel se volvió pálida y empecé a tener arritmias por el exceso de café y la falta de sueño. Mi familia me llamaba y yo cortaba las llamadas a los 30 segundos diciendo que estaba en algo importante. Lo importante eran tablas de Excel que nadie leería con detenimiento, pero que para mi empresa eran la vida o la muerte. El punto de quiebre fue una noche de martes. Estaba solo en el piso 15 del edificio, la ciudad se veía hermosa desde mi ventanal de lujo, pero yo no podía dejar de llorar frente al monitor. No era una tristeza romántica, era un agotamiento total de la voluntad. Intenté levantarme para ir por agua y mi cuerpo simplemente no respondió. Sentí un hormigueo en el brazo izquierdo y una presión en el pecho que me dejó sin aire. En ese momento, tirado en la alfombra costosa de mi oficina, tuve un pensamiento que me cambió la vida: si muero aquí ahora mismo, mi jefe publicará mi vacante antes de que mi cuerpo llegue al funeral. Y mi cuenta bancaria se irá en pagar las deudas de este auto y este departamento que ni siquiera disfruto. Logré llamar a emergencias. Pasé 2 días en observación. No fue un infarto, fue un colapso por estrés severo y agotamiento crónico. El médico fue directo: tu cuerpo está intentando salvarte de tu estilo de vida. Si vuelves a ese ritmo, la próxima vez no será una advertencia. Cuando salí del hospital, esperé ver algún mensaje de apoyo de mi jefe. Lo único que encontré fueron 3 correos preguntando dónde estaban los archivos de la auditoría y un mensaje de texto diciendo que mi ausencia no planificada estaba afectando la moral del equipo. Esa semana tomé una decisión drástica. Analicé mis finanzas con la frialdad que debí tener al principio. Descubrí que, después de todos los gastos asociados al trabajo, mi ganancia real por hora era inferior a la que tenía cuando ganaba la mitad.
Estaba regalando mi salud y mi juventud a cambio de una ilusión de estatus. Renuncié sin tener otro empleo asegurado. La cara de mi jefe fue de total incomprensión. Para él, el dinero debería ser suficiente para aceptar cualquier tipo de abuso. Las consecuencias reales fueron duras. Tuve que vender el auto de lujo perdiendo casi el 40% de su valor por la depreciación y el apuro. Tuve que pagar una penalización por romper el contrato de alquiler antes de tiempo. Volví a un departamento pequeño, vendí gran parte de las cosas innecesarias que había acumulado y pasé 6 meses en un limbo profesional, recuperándome del agotamiento. Mi fondo de emergencia, que creía sólido, se evaporó en pagar las deudas que contraje para parecer exitoso. Hoy, trabajo en un lugar que me paga un salario justo, no extraordinario. No tengo un auto alemán ni vivo en la zona más cara de la ciudad. Pero soy dueño de mis tardes. He vuelto a visitar a mi familia y mi presión arterial ha regresado a niveles normales. Mi reflexión final para cualquiera que esté persiguiendo un aumento de sueldo es esta. El dinero es una herramienta, no un fin. Si un trabajo te ofrece una cifra que parece un sueño, pregúntate cuánto te costará realmente ese dinero. Calcula el costo del transporte, el costo de la ropa, el costo de la comida que no podrás cocinar y, sobre todo, el costo de la salud que perderás intentando cumplir con expectativas inhumanas. La verdadera riqueza no es el saldo de tu cuenta, sino la capacidad de decidir qué haces con tu tiempo sin que el miedo a no poder pagar tus deudas te dicte el camino. No aceptes una jaula, aunque los barrotes sean de oro puro.